Vamos a platicar con el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, José Luis de la Cruz Gallegos, a quien saludo con mucho gusto. José Luis, ¿cómo está? Le saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. A ver, estamos analizando el impacto de la economía, el impacto en la economía de esta gran pandemia, ¿sí? Hemos hablado de desempleo, del impacto de la falta de apoyos del gobierno federal, pero desde el análisis que ustedes tienen ahí en el Instituto para el Desarrollo Industrial, ¿sí? ¿Cuáles son los sectores más afectados y cuál es la perspectiva que se ve hacia adelante, José Luis? Bueno, básicamente lo que nosotros estamos observando es que sectores como la construcción, el comercio al mayoreo, es decir, el comercio entre empresas, el comercio al menudeo, es decir, en los hogares, el transporte y sin lugar a dudas la parte vinculada con el turismo, el alojamiento, la parte de servicios restauranteros son algunos de los más afectados. ¿Esto qué implica? Que en estricto sentido la pandemia golpeó fuertemente a la actividad industrial, pero también a lo vinculado con el mercado interno, es decir, con los servicios. Y bajo ese contexto, lo que estamos viendo es que la pérdida va a superar el billón de pesos, es decir, el millón de millones de pesos será la reducción que tendrá el PIB por la caída en el 2020 y evidentemente el desafío para el 2021 y los años subsecuentes es recuperar eso, sobre todo por las implicaciones que tiene tanto para el mercado laboral como para las inversiones que el país está requiriendo. José Luis, a ver, cuando escuchamos a los economistas muchas veces, sí, por ejemplo, se cae el PIB, sí, en la práctica, en las familias, esto cómo se va a reflejar, cómo los va a afectar. Entendemos que baja la productividad, baja el valor, digamos, de lo que se produce, pero ¿cómo impacta a las familias directamente, José Luis? Bueno, en esencia yo creo que ya lo estamos observando, es lo que el Coneval, este consejo encargado de evaluar las políticas de desarrollo social, ha llamado pobreza laboral, que implica la precarización de las condiciones de empleo y de ocupación en el país. Hoy el 44.5% de las personas con empleo tiene un ingreso que no le alcanza para comprar una canasta alimentaria, es decir, para lo más básico de cualquier persona, que es la alimentación. Y esto al final del día lo que va a implicar es pobreza. Al final de cuentas, lo que nosotros debemos tener muy claro es que el presupuesto público, la parte asistencial, no alcanza para resarcir las afectaciones que el mercado laboral tiene. No hay recursos suficientes para compensar la disminución en sueldos, salarios, prestaciones, el que no se tenga acceso a la seguridad social, a un sistema de pensiones, son efectos colaterales de toda esta recesión y sin lugar a dudas es la parte más delicada, el daño social que tiene cualquier recesión, la que en estos momentos está enfrentando la mayor parte del país, porque desde nuestras estimaciones, en 2020 solo un estado de la República tuvo crecimiento económico, que fue Tabasco, las otras 31 entidades tuvieron caídas muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué Tabasco, a diferencia del país, tiene por la refinería, Dos Bocas, por el empleo que genera esta construcción? Tienes toda la razón. Al final del día, los análisis que podemos hacer desde que la parte industrial que se está desarrollando en Tabasco alrededor de Dos Bocas, porque allá hay construcción, hay infraestructura, los sueldos, salarios que implica el comercio de las personas que están ahí laborando, ha sido un factor importante de recuperación en el estado. Sin embargo, pues necesitaríamos otros 31 proyectos en otros lugares de la República, en otros estados, para poder también tener un impacto positivo que pueda compensar lo que está ocurriendo en la economía en general. Ahora, hablas, José Luis de la Cruz, que no hay recursos. A ver, ¿no hay recursos o no se están destinando los recursos hacia estos sectores para conservar el empleo? Bueno, tocas un punto medular. Al final del día, yo creo que es la combinación de dos factores. La inversión pública representa el 2.5 del PIB,
Para ponerlo en contexto, normalmente la inversión total de México es de alrededor de 20 puntos del PIB, es decir, en realidad los recursos del gobierno federal son limitados en materia de inversión. Sin embargo, si se utilizaran hacia sectores en regiones que tienen efectos multiplicadores, ¿esto qué es? Si la inversión fuera dirigida a programas de infraestructura que utilizaran ampliamente los bienes y los productos hechos en México, y si además esto se correlacionara con recursos privados para potenciar lo que el gobierno está invirtiendo y además con los recursos de los gobiernos estatales, me parece que se podría atenuar el efecto de la recesión, no se podría eliminar porque evidentemente el COVID-19 causó una afectación no nada más nacional sino global, pero sí me parece que direccionado los recursos de una manera muy estratégica y complementándolos con los que tiene la banca de desarrollo que no han sido utilizados de manera intensiva, se podrían tener mejores resultados en la economía. Oye, sobre el tema de la inversión, ¿sí? La caída de la economía en México fue desde el 2019, ya no se creció los datos para el 2020, estábamos ya no en recesión, pero ya estábamos con una economía en cero. Y luego nos llegó la pandemia. El camino que venía cuando se cancela el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la falta de confianza, la confrontación con los sectores privados, el sector industrial, sí, no ha permitido tampoco la confianza, José Luis. ¿O tú cómo observas esto? Bueno, aquí hay dos elementos esenciales a considerar. El primero es, efectivamente, si nosotros consideramos que el 85% del valor agregado de la economía lo genera el sector privado, que el 90% de la inversión total del país lo genera el sector privado, así como una cantidad similar del empleo, es muy claro que sin una confianza sólida del sector privado, que estamos hablando son desde los micronegocios, pequeñas y medianas empresas, hasta las grandes empresas, todo eso es el sector privado, sin una confianza, evidentemente que el motor de la economía se frena, y es lo que ocurrió desde finales del 2018, sobre todo en sectores como la construcción. Y en ese sentido, habría que agregar algo. De acuerdo a las encuestas del INEGI de confianza empresarial, justamente el indicador de si se considera es el momento adecuado para invertir es que es el que se encuentra en mayor debilidad, en los niveles más bajos desde que se genera, y es ahí en donde se tiene que trabajar. Y donde hay el reto. ¿Qué esperar? A ver, con este escenario que nos has planteado, ¿qué hay que esperar? ¿Qué se puede...? México era una de las economías, entiendo que era de las 15 economías más importantes del mundo. No sé si esto se ha modificado, pero ¿qué podemos esperar de aquí en los siguientes meses, en los siguientes años, y concretamente este 2021, cuando no hay vacunas, cuando todavía sigue el confinamiento, seguramente habrá más confinamientos ante la situación de la pandemia? ¿Qué se puede esperar, José Luis? Yo creo que lo que tendríamos que esperar es que se rompiera esa inercia negativa. A principios de los años 80 México era la economía 8 del mundo, hasta el 2019 era la economía 15. Las expectativas de Fondo Monetario hoy la plantean que va a caer al nivel 16, desplazado por Indonesia. Entonces, bajo ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que el 2020 va a ser el ojo del huracán. ¿A qué me refiero? Pareciera que se van a atenuar las condiciones negativas. Nosotros pensamos que habrá un crecimiento de alrededor de 4.2, 4.3%, más por el rebote que se verá sobre todo a partir del segundo trimestre del año y hasta el tercero. Sin embargo, después ese efecto positivo de la comparación respecto a la gran caída que tuvimos entre abril y septiembre del año pasado, eso se irá atenuando. ¿Qué es lo que vendrá? Yo creo que un año de crecimiento económico que nos va a dar la oportunidad de generar acuerdos si queremos que el crecimiento alcance para los años 2022 y 2023, que son los que vamos a tener que emplear para recuperar lo perdido. Si no lo hacemos, lo que va a pasar es que a partir de 2022 México estará creciendo entre 2% y quizás un poco menos, porque le va a hacer falta sobre todo inversión. Oye, finalmente, la economía de México está muy amarrada con Estados Unidos, ¿sí? Hay quienes dicen que nos va a jalar, que más que los esfuerzos que se hagan localmente en recuperar la confianza, la inversión, sí, de alguna forma es un factor fundamental la relación con los Estados Unidos y con el nuevo gobierno. ¿Cómo lo vas observando, José Luis?
Mira, eso ya está ocurriendo. Afortunadamente, lo que sí vemos es que el sector exportador tiene ya mejores resultados, crecimientos ya en las exportaciones de entre 8 y 10% en algunos meses, y esto se da porque el sector automotriz, fabricación de equipo de cómputo, maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, ya están teniendo mejores datos. Algunos ya están en niveles de capacidad utilizada similares o entre el 90-95% que tenían previo al COVID-19. Sin embargo, hay que mencionar algo. Si bien esto es factible que se mantenga a lo largo del 2021, el problema es que mucho de esto requiere importaciones, es decir, mucho de esto requiere insumos intermedios que México no está fabricando y que sobre todo llegan del este de Asia. Entonces, aquí me parece que es en donde existe la oportunidad. Sí considero que el sector exportador será dinámico, será un impulso para México y existe la oportunidad de impulsar a la industria nacional para que fabrique lo que normalmente requiere del este de Asia y entonces este efecto positivo sea perdurable y tenga una magnitud más grande. De la Cruz Gallegos, agradezco mucho tus análisis, tu comentario aquí en Mega Noticias TVC. Gracias. Gracias por la invitación. Un saludo. Ahí tiene usted, bueno, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico con este análisis complejo, ¿eh?